No olviden que en este capítulo Pablo está de misiones y ha aprovechado la oportunidad que le pidieron que hable. Y entonces él dijo, bueno, ¿quieren escuchar? Pues les tengo que decir qué creo y qué es lo que ustedes quiero que crean. Pablo ha sido invitado y en el verso 17 al 23 él habló de la omnipresencia de Dios, de la soberanía de Dios y de la gracia de Dios. Ahora, en versos 24 al 41, va a hablar acerca de la esencia del sermón. ¿Cuál debe ser la esencia de todo sermón donde quiera que usted vaya a predicar o en cualquier iglesia donde hablen de Jesús? A veces la esencia del sermón no es Jesús. A veces el sermón es acerca de la iglesia. A veces el sermón es acerca del éxito de la iglesia. A veces el sermón es acerca de cuánto dinero necesita la iglesia. A veces el sermón es acerca de cuán exitosos podemos llegar a ser. Pero la Biblia, la esencia de la Biblia es Jesús. Y él lo va a decir esta noche, cómo es que nosotros tenemos que quizás enfocarnos nuevamente a la persona, a la obra de Jesucristo. Y continúa de esta manera y dice, antes de la venida de Jesús, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensás que soy? No soy yo el más, he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ha estado cronológicamente hablando de los patriarcas, de los reyes, y ha llegado a la persona de Juan el Bautista en este sermón. ¿Y quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista lideró el proceso de la preparación para la llegada del Señor. Él preparó el camino y él hizo los preparativos. No fue solo una voz en el desierto o un profeta solitario que nadie seguía. Fue un gran líder que creó y generó espacios necesarios delante del Señor. Él también tenía discípulos. Era carismático, impactaba con sus sermones, su forma de vida, su forma de vestir, la dieta que comía. Impactó a este mundo Juan el Bautista. Entonces, si nosotros queremos preparar el camino para el Señor, tenemos que impactar este mundo. Tenemos que preparar el camino. Tenemos que preparar los corazones. Los escribas y fariseos lo respetaban y le tenían miedo y fueron a preguntarle en nombre de quién bautizaba. Entonces era un hombre que se había ganado su posición de liderazgo. Nadie puso en juego su autoridad para bautizar en nombre de Dios, sino en nombre de quien lo hacía. Influencia entre los gobernantes, la multitud no pocos se acercaban a él para ser bautizados y se arrepentían de sus pecados. Él dijo, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira venidera? A los soldados dijo, arrepiéntanse y no sobornen. A los religiosos dijo, tienen que conocer a Dios. Entonces está hablando de un hombre que impactó ese tiempo antes de la venida de Jesús. No fue un hombre más, fue el líder del proceso más apasionante de la historia de la humanidad. ¿No les parece increíble? Fue un líder del proceso más apasionante de la historia de la humanidad. Él preparó el corazón del pueblo de Israel para escuchar de Jesús. Él preparó el camino. Juan fue exitoso, un grande, podemos aprender mucho de él, porque él sí hizo lo que Dios le llamó a hacer. Escuche bien, un hombre preparado por Dios para ministrar en el momento exacto puede lograr más en 6 meses que lo que un ministro bien intencionado puede lograr en 60 años. Porque el tiempo que Juan lideró su movimiento, el preparar el camino para Jesús, no fue mucho tiempo. Con ese poco tiempo impactó este mundo. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba enfocado. Hoy la iglesia parece un Ferrari sin GPS. Corremos por todo lado, pero como no sabemos a dónde vamos, entonces no somos efectivos en nada de lo que estamos haciendo. Por eso el trabajo con los jóvenes, tenemos que enfocarnos y tenemos que dar lo mejor de nosotros. Vivimos en una sociedad que está distraída, hace todo y al mismo tiempo no es efectiva en nada. Entonces tenemos que enfocarnos nuevamente en las cosas que tenemos que hacer o las cosas que el Señor nos ha pedido hacer. ¿Por qué? Cada uno de nosotros con nuestra manera de ser podemos ser una posibilidad para este mundo. Pero hoy en día vivimos en el tiempo de la hiperactividad y de la pobre productividad. ¿Me hago entender? Somos hiperactivos pero no productivos. Por eso usted puede desperdiciar su día en videos de YouTube uno tras otro. Usted puede desperdiciar su vida en redes sociales. Usted puede desperdiciar su vida escuchando música.
Entonces, hace tanto, pero al mismo tiempo no hace lo que tiene que hacer. Y Juan fue preparado para en poco de tiempo hacer lo que Dios le había dicho que debe hacer. La pregunta que tengo es, ¿qué Dios te ha pedido hacer por tu familia, por tu barrio, por tu ciudad, en esta iglesia? ¿Qué Dios te ha dicho que debes hacer? Hazlo. ¿Por qué? Porque podemos ser una posibilidad para este mundo. Cuando usted piensa que usted puede ser una posibilidad de cambio, de transformación, de regeneración de la sociedad, me voy a enfocar. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y tienen un plan escrito de lo que van a hacer? Si usted no tiene un plan escrito de lo que va a hacer, su día no va a ser productivo. No va a disfrutar al final del día de saber, lo logré, lo alcancé, lo hice. Juan era un hombre productivo, impactante, asombroso, porque sabía lo que tenía que hacer. Yo le aseguro que muchos de ustedes no saben ni siquiera por qué están sentados aquí esta noche. Cuando nosotros nos enfocamos, seremos efectivos. Y es lo que dice Pablo hablando de Juan, que era un hombre que vino a hacer cambios. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Dice, para ustedes es enviado este mensaje. No es para los que no han venido, es para nosotros. Esta noche también. Porque podemos pensar, hubiese sido lindo que venga mi hijo para que deje las redes sociales, se enfoque a estudiar, se enfoque a desarrollar sus talentos, sus habilidades. No, es para nosotros. Esta noche es para nosotros. A pesar de esta relación especial entre Dios y el pueblo de Israel, Pablo no les va a dar ningún aliento para creer que Dios está obligado solo a su nación y raza, como pensaban los judíos contemporáneos. Pero ¿qué es lo que dice? A vosotros es enviada la palabra de la salvación. No dice que fue enviada una palabra de motivación, sino ¿de qué? De salvación. Pero ¿para quiénes ha sido enviada esta palabra? San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si yo sé que Dios ama al mundo y yo vivo resentido con el mundo, hay algo incoherente en mi creencia, en mi forma de pensar, en lo que digo creer. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que la forma de crecer como cristianos es comenzar a creer. Pero no creemos, escuchamos. Así como escuchamos muchas canciones, muchos mensajes, leemos el periódico, vemos videos en YouTube, escuchamos, pero ¿creemos o no creemos? Porque una persona que quiere creer hace una pausa, lo analiza, lo digiere. Y cuando cree, ¿qué hace? Vive en función de eso. ¿Sabía que nosotros tenemos creencias tan erróneas en nuestra América Latina? Las creencias tienen que cambiar. Y como cristiano, nuestra principal creencia debe ser que Jesús murió por nuestros pecados, que Él es nuestro Salvador, que Él es la esencia de nuestra vida y debe ser la piedra angular de todo lo que nosotros hacemos. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, o sea, se leían todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aquí está diciendo, aunque estos no conocían de Jesús, cumplieron los planes y propósitos de Dios. Increíble cómo Dios obra, ¿no? Y usted dice, ¿en serio? Yo pensé que llegué acá por accidente. Yo pensé que llegué acá porque alguien me invitó. No, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Ellos ni le conocían. Pero Dios dice, los voy a usar a estos dentro de mis planes y propósitos. Escúcheme bien. Si Dios usó a esos perversos, impíos, mala gentes para cumplir sus propósitos, ¿no cree que Él puede usar su vida para los planes maravillosos que Dios tiene para cambiar esta sociedad, para impactar este mundo con su palabra? Imagínese, usó a estos gobernantes que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas que se leían todos los días de reposo. Nunca fueron a una iglesia, nunca asistieron a la sinagoga, nunca escucharon un sermón, pero Dios, ¿qué hizo? Les usó. ¡Wow! Tengan cuidado, que Dios puede usar a personas que ni siquiera creen en Él para cambiar este mundo, para que se haga realidad lo que está escrito en su palabra. Porque Jesús dijo, si ustedes no me alaban, si ven esas piedras que están allí, esas piedras me van a alabar.
Si ustedes no van, le de enviar a ese que no cree en mí para hacer cosas extraordinarias por este mundo. Si ustedes no van y toman el espacio, el lugar en esta sociedad, otros lo harán. Increíble, ¿no? El pueblo y el gobierno no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas, pero a pesar de eso que hizo, el Señor utilizó. A pesar de todo eso, se cumplió el propósito de Dios, la profecía. Dice, crucificaron a un inocente. A pesar de su inocencia, le pidieron a Pilato que lo sentenciara a muerte y la sentencia fue llevada a cabo a crucifixión. Escuche bien, nada impedirá que se cumpla lo que Dios ha establecido. Ni la ignorancia, ni la maldad, ni la negligencia. Usted dice, ¿en serio? Sí. Usted puede quedarse sentado viendo cómo el Señor usa a otros que recién llegan a la iglesia, que ni se han comenzado a caminar bien, que ni siquiera han leído la Biblia de la manera que usted ha leído. Dios puede usar a ellos. Porque Dios no está esperando, ay, voy a ver cuándo decide hacerlo, voy a quedarme esperando, no. Si Dios tiene un propósito, va a decir, él no quiere, vamos con el siguiente. Pero el siguiente recién está 6 meses, ¿y a mí qué? Pero no es bautizado, no habla en lenguas, y no hace esto, no hace lo otro, ¿y a él qué? Porque Dios puede usar a las personas de esa manera. Escuche bien lo que le voy a decir, una vez más. Ni la ignorancia, ni la maldad, ni la negligencia impedirá que se cumpla lo que Dios ha establecido. Y yo quiero estar siempre dispuesto a que Él me utilice en cualquier momento, en cualquier lugar. Y si es fuera de la iglesia, mucho mejor. Se impacta más, se afecta más. ¿Cómo puedo ser luz en medio de la luz? Yo tengo que estar en la oscuridad para que puedan ver mi luz. Yo tengo que estar donde hay tanta suciedad para que vean mi limpieza. Solo así sabrán que hay esperanza. Solo así sabrán que hay oportunidad. Solo así sabrán que el cristianismo es la respuesta para su desesperanza. Cuando yo estoy con ellos, no en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice Mateo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplirá. Ahí esto es para pensar, o sea, puedes quedarte, sí te puedes quedar. Y después de quedarte resentido, amargado, enojado, porque a ese, porque no yo. Y el Señor va a decir, porque eres un vago. Sabías lo que tenías que hacer, pero no hiciste. Sabías que debías ir, pero decidiste ver televisión. Sabías que debías involucrarte en el servicio, pero decidiste pasar jugando. Wow, ¿no? Dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasarán. Hay una promesa de la Biblia, dice, que toda criatura conocerá el Evangelio. ¿Y saben cuál es el que está trabajando más llevando el Evangelio? ¿Quieren saber quién es? YouTube. Wow, qué herramienta tan increíble, ¿no? En otros países, en otros continentes pueden ver el mensaje. Las redes sociales están llevando el mensaje. Están entrando a la casa, a los dormitorios, a los celulares de las personas. Porque dice la Biblia que este evangelio debe ser predicado en todos los rincones del planeta para que Jesús venga. Y hemos sido la generación que, aunque no podemos ir a China de misioneros, podemos poner un mensaje de la palabra de Dios en YouTube y ese chino puede escuchar. ¿Qué les parece? Pero debería ser más personal, ¿no? Porque es más bonito que yo me vaya, yo me siente con la persona, yo hable con ella, yo le abrace y le hable de Jesús. Es mucho más personal. Nos hemos despersonalizado de predicar el Evangelio. Por eso no nos llevamos ni entre nosotros, no conversamos entre nosotros. Se ha vuelto tan impersonal. Qué triste. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. ¿De quién está hablando aquí Pablo? La esencia del sermón de Pablo es ¿quién? Jesús. No es la obra de la iglesia, es lo que Jesús hizo por la iglesia y lo que la iglesia debe hacer en respuesta a lo que Jesús hizo. Mas Dios le levantó de los muertos y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido. ¡Wow! A los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí vemos algunas cosas. Dice, resucitó. La estrategia de los judíos: pidieron a Pilato que asegurara la tumba de Jesús para que sus discípulos no viniesen a robarse el cuerpo. Entonces la tumba fue sellada y estaba protegida. Sus apariciones. Pablo hace una observación general acerca del tiempo durante el cual Jesús se apareció a sus discípulos, a la sociedad. Los testigos, la gente a la que se apareció son ahora, dice, testigos de Jesús por el hecho de haberle visto, por el hecho de haber pasado tiempo con él, por haberles visto no solo que resucitó, sino también que se fue. Entonces, la profecía dice: no verá corrupción, o sea, resucitará. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un familiar y en la tumba se ha quedado, no? Y cuando se queda en la tumba comienza a podrirse, eso es corromperse. Pero ¿qué dice? Que Jesús no vio corrupción. Él resucitó antes de que eso ocurriera. Entonces, la tumba de David estaba allí con su cuerpo, todavía está aquí en la tierra. Dice, él ha visto corrupción, pero su hijo, la raíz, no ha visto corrupción. Todo cuanto David llevó a cabo en armonía con el plan de Dios, terminó cuando la muerte le quitó del escenario de esta vida. Porque Dios tenía muchos planes para David, él lo cumplió, y cuando murió salió del escenario. Pero entró su hijo y así sucesivamente. Pero en cambio, cuando llegó a Jesús, la muerte no le quitó del escenario de esta vida, porque él venció la muerte. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en esto, y tú te dices, como estudiamos en Apocalipsis, y el que vivo y estuve muerto. Dice, estuve muerto. Pero ¿qué dice después? Mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, que voy a vivir eternamente. Y después continúa y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo creo que este texto lo estudiamos tan profundamente en Apocalipsis. Y si quieren volver a ver, ya está en YouTube los sermones, entonces pueden volver a estudiarlo más profundamente. Pero ¿qué decimos qué estamos estudiando? Que Él está vivo, no está muerto. Entonces, si Jesús está vivo, ¿por qué vivimos como si estuviera muerto? Si Jesús está vivo, ¿por qué seguimos como muertos? El próximo domingo vamos a ver la iglesia que estaba muerta. Y hay cosas que matan a la iglesia. La frialdad ante la oración mata a la iglesia. La frialdad de estudiar la palabra de Dios mata a una iglesia. El llegar tarde, el murmurar, el no sentirse parte de la iglesia mata a la iglesia. ¿Quieres saber cómo matar a la iglesia? Comienza un chisme, nada más. Por más pequeño que sea, comiénzalo. Y te prometo que en 6 meses acabas la iglesia. Y nosotros a veces somos los asesinos de la iglesia. Pero Él está vivo. Y si Él está vivo, la iglesia, ¿cómo debe estar? Viva. Los muertos no se mueven. Yo tenía que ponerle una camisa mía a mi abuelito cuando estaba en el ataúd y estaban sus manos así. Y sus manos estaban durísimas. Nunca había tenido la experiencia de tocar un muerto de esa manera. Qué difícil poder deshacerlo. No siente nada. Y una persona que no siente nada nunca va a responder a las necesidades, al dolor, a la angustia de lo que pasa a su alrededor. Hay miles de personas llorando, pero él no siente nada. Y eso le pasa a la iglesia, parece que está en el ataúd lista para ir al cementerio, porque no siente nada. Porque si sintiéramos, wow, ¿en dónde estaríamos este momento? Los vivos sienten el dolor. Verso 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón ¿de qué? De pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os lo contare. Increíble, dice el Señor. Primera cosa, dice, perdón. Pablo concluye su sermón con la más grande de las verdades del cristianismo.
¿Y sabe cuáles las más grandes verdades del cristianismo? El perdón. ¿Sabe, amigo? Cuando usted y yo no perdonamos, 4 áreas de nuestra vida se afectan. Se afecta físicamente. Y dicen que el cáncer está directamente relacionado con la falta de perdón. Hablando de lo físico. En lo emocional, se baja la serotonina, baja sus niveles, y las personas que no perdonan son las personas más infelices. Y las personas que no perdonan, también el cortisol no trabaja muy bien, y entonces suben de peso. Cómo biológicamente todo eso afecta al ser humano, ¿no? Físicamente, emocionalmente. ¿Y cómo afecta esto relacionalmente? Las personas que no tienen amigos, por lo general, es porque tienen miedo a que les hieran o no quieren perdonar a las personas. Entonces son solitarios. Y si se llevan con las personas, son tóxicos. Solo van y llevan malas noticias, pesimistas, amargados, chismosos. Y el estudio que se hace dice, es que no han perdonado. Incluso las personas que están ya en la frontera de pasar a la otra vida, se desesperan por no morir porque no tienen solucionados sus problemas con un hijo, con la esposa, con un primo, o sea que no han perdonado. Ni siquiera puedes morir bien. ¿Y qué decir espiritualmente? Cuando uno no perdona, Jesús, ¿qué dijo? Cuando ores y tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Ve y reconcíliate. Pero nosotros somos un poco medio hipócritas, ¿no? En el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos... ¿Seguro lo has perdonado a todos? Vergüenza me diera de pedir perdón a Dios si no he perdonado. Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros ya hemos ¿qué? Si ve que el cristianismo es increíble, ¿no? Que dice, se basa en ¿qué? En el perdón. El mejor ejemplo de perdón es Jesús en la cruz. Él dijo, Padre, perdónales porque estos tipos no saben lo que están haciendo. Porque muchas veces nos ofenden porque tienen heridas, no les han enseñado a amar bien, no les han enseñado a relacionarse de la manera correcta y terminan hiriendo. Eso se llama empatía. Entonces, mira lo que dice Jesús en Mateo 9:1. Entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son. ¿Cómo se siente uno cuando alguien le ha perdonado? A ver, cuenten. ¿Qué experiencia ha sentido cuando la mamá le ha perdonado? El papá le ha perdonado. O alguien le ha perdonado una deuda. ¿Cómo se ha sentido? Este hombre, ¿cuántas veces sería acusado? ¿Cuántas veces sería un problema para su familia, para la sociedad, para sus amigos? Hijo, dice, ten ánimo, tus pecados te son. La esencia del cristianismo es el perdón. Es el perdón. Y dice, entonces algunos de los escribas que son amargados decían dentro de sí, este blasfema. O sea, que si ve que a la gente no le gusta perdonar, ni recibir perdón. Dice, y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, hay gente que vive amargada y piensa mal, ¿por qué va a perdonar a este? Pero no entiendes lo que me hizo, y a mí qué me importa lo que te hizo. Hay gente que está viviendo en enero, porque en enero le fallaron. No han vivido febrero, no han vivido marzo, no han vivido abril, no han vivido mayo, no han vivido junio, no han vivido julio, no han vivido en agosto, y no vieron septiembre ni noviembre. ¿Por qué? Porque están en enero. Están en enero. Algunos están en el año 80, otros en el 90, en el 2000, porque no hemos perdonado. Y esta gente está asombrada, pero ¿quién es este que está perdonando? Y continúa y dice, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado total potestad a los hombres. ¿Sabes una cosa? La falta de perdón nos mantiene así paralíticos, físico, espiritual, emocional y relacional. Vivimos paralizados. Y tal vez no perdonamos, ¿saben por qué? Porque no hemos experimentado el perdón de Dios. Una persona que ha experimentado el perdón de Jesús
es una persona que va a aprender a perdonar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el perdón es súper importante en nuestras relaciones interpersonales. Les voy a leer una historia que sé que les va a gustar. Dice: un cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas, siendo que era muy considerado, trataba con cariño a sus deudores, y cuando se daba cuenta de que era imposible que le pagaran, ponía debajo de la cama su firma junto a las palabras: perdonado. ¿Quién quiere tener un amigo así, no? Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaban las notas perdonadas y se dio la tarea de cobrarlas. Tuvo que principiar juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de estos casos, le preguntó: señora, ¿es esta la firma de su esposa? Sí, contestó ella. De eso no hay duda. Entonces dijo el juez: no hay nada que obligue a estas gentes a pagar cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado. Y hay escrito en nuestro corazón que Jesús nos ha perdonado. Entonces, si Dios me ha perdonado, no voy a sentirme miserable viendo que el otro me odia, ¿no? Viendo que el otro no me perdona, viendo que el otro es indiferente conmigo, cuando Dios me ha perdonado. Y cuando experimento el perdón, puedo también regalar este perdón. Amigos, si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano se afana el diablo por traernos a memoria las estupideces que hemos hecho en nuestro pasado. Así es que, verso 40 dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os lo contare. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Miren, menospreciadores, y asómbrense y perezcan. Al igual que el Habacuc de antaño, Pablo instruye a sus oyentes a poner atención en lo que está ocurriendo. ¿Y qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que la gente no quería creer en Jesús. No quería pensar que la salvación es tan sencilla, que se trata del perdón, que no se trata de la religión, no se trata de las obras, sino ¿de qué? De Jesús. Cuando Jesús entra en tu vida, en tu familia, en tu sociedad, las personas se llevan bien. Cuando una persona es realmente cristiana, es una persona que se relaciona bien con las otras personas. No es una persona de apariencias, no es una persona superficial, no maquilla sus palabras para hablar con los otros. Entonces no menosprecia a nadie. Porque los judíos ese tiempo también menospreciaban a los gentiles. Decían: ahí entra ese gentil a la sinagoga, oye, sácale. Pero a veces en la iglesia también somos así. Concluyamos. La esencia del mensaje es la persona de Jesús y su obra. No del pastor, no de lo que hace la iglesia, de Jesús y la obra. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Lo supo Juan y cumplió su propósito. Juan no dijo: síganme a mí. Dijo: atrás de mí viene alguien más grande que yo. Y es lo que tenemos que decir nosotros también. Lo supo Pablo y lo hizo. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. A nosotros nos queda aceptar su perdón y seguirlo. Crea o será juzgado. Es su decisión. Es simple. Crea o será juzgado. Póngase de pie. Señor, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por este momento. Gracias por desafiarnos a enfocarnos en la persona y obra de Jesús. Pero también te pedimos, Señor, que nos muestres el propósito por el cual nos has dado la vida, nos has salvado, nos tienes en este lugar. Y ayúdanos a cumplir ese propósito de tal manera, Señor, que podamos dejar una huella en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.